¡Ay, el río! Fuente inagotable de inspiración. Hábitat de camalotes, surubíes y dorados. Con sus pescadores, sus isleños, sus atardeceres, sus barcazas de bandera foránea cargadas de cereales, su empresa privada extranjera que reina soberana sobre su cauce. Hola amigos, yo soy Natalia y hoy vamos a hablar de la hidrovía, ese eufemismo utilizado para mencionar a nuestro río privatizado. ¡Vamos! En principio estaría bueno aclarar de qué hablamos cuando hablamos de hidrovía. La hidrovía Paraguay-Paraná es una vía de transporte fluvial ubicada sobre los ríos Paraguay y Paraná, en un tramo comprendido entre el puerto Cáceres, Brasil, en su extremo norte, y el puerto Nueva Palmira, Uruguay, en su extremo sur. Los países que comparten este sistema fluvial son Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. En ella navegan barcazas de gran calado y grandes volúmenes de carga los 365 días del año. Barcazas que transportan más del 80% de nuestras exportaciones, principalmente combustibles, minerales y productos agrícolas. Por consiguiente, es una de nuestras principales fuentes de ingreso de divisas a nuestro país. Históricamente, Argentina y América Latina han sido claves en la provisión de alimentos y materias primas al mercado mundial. Las potencias extranjeras necesitan hacerse de esos recursos de manera rápida y eficiente. En este sentido, el comercio fluvial es clave. El río Paraná ha sido disputado por potencias extranjeras desde los inicios de nuestro país. El intento más significativo lo realizaron los ingleses en alianza con Francia, cuando en 1845-46 bloquearon el puerto de Buenos Aires e intentaron forzar la libre navegación de los ríos interiores a las nacientes Provincias Unidas del Río de la Plata. Ese intento de apertura fue derrotado en la batalla de Punta Quebracho, con la victoria de las tropas nacionales y la reafirmación sobre la soberanía de nuestro río. La hidrovía es, entonces, una especie de autopista por la que circulan grandes barcazas que llevan diferentes productos de exportación desde nuestra región al mundo. Y cuando digo nuestra región, no me refiero a cualquiera, sino a una de las más ricas del mundo. Hablamos de la Cuenca del Plata. La Cuenca del Plata es un extenso territorio de más de 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie, que involucra partes de Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Es una unidad territorial económica, productiva, comercial, de comunicación y navegación que posee un extenso sistema hídrico con el río Paraná, Paraguay, como columna vertebral y que desemboca en el Río de la Plata. Además, el conjunto fluvial de la Cuenca del Plata forma el principal sistema de recarga del acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo, y da cabida a una diversidad de ecosistemas, hoy amenazados por la voracidad de un modelo que en los últimos años ha deforestado 70 millones de hectáreas, incendiado humedales, fumigado con productos nocivos y destruido el suelo con el monocultivo. Más de 100 millones de toneladas de granos y subproductos son transportados año tras año por el río Paraná. Es lógico entonces que la discusión sobre un canal donde circulan recursos estratégicos que todos desean involucre intereses económicos y políticos de todas las latitudes y de todos los colores. Pero, ¿por qué estamos hablando de esto ahora? Lo que sucede hoy básicamente es que se termina el contrato de la empresa encargada del mantenimiento de la hidrovía y se discute... Para, ¿vos me estás diciendo que con la importancia que tiene la hidrovía están manos privadas y extranjeras? Yo no dije extranjeras, pero sí, básicamente se trata de una empresa extranjera. Es que no entiendo, ¿quién sería capaz? Yo se los explico. Para entender esto tenemos que remontarnos a la estratosfera y de ahí descender directamente en los 90, cuando el proceso neoliberal impulsado por Carlos Menem y su equipo se encontraba en pleno auge privatizador. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Más precisamente en el año 1995, cuando el Carlos cedió la concesión del mantenimiento de la hidrovía a la empresa Hidrovía Sociedad Anónima, una sociedad entre la belga Jan de Null, dueña de la maquinaria y la técnica para realizar las tareas de dragado y balizamiento, y EMEPA, una empresa de capitales argentinos con denuncias de corrupción.
Pero ojo, esto de poner el río en manos privadas no fue aislado. Tiene que ver con todo un plan que comenzó con la dictadura y se completó con el menemismo, y que no es más que la profundización del modelo extractivista que hace 200 años diseñaron la oligarquía local junto a las potencias imperialistas. Aquel plan que nos dio el mote de granero del mundo, un gran eufemismo que intenta esconder el saqueo sostenido de nuestros recursos en forma de materias primas para que el mundo desarrolle su producción. Materias primas producidas principalmente en campos de terratenientes, con recetas importadas, exportadas por multinacionales desde sus puertos privados prácticamente sin pagar impuestos, dejando solo la tierra arrasada y las consecuencias medioambientales de una forma nociva de producir. Pero volvamos a los 90, el Carlo y la pizza con champán. Durante estos años se consolidó la erradicación de los puertos privados extranjeros, se avanzó en la privatización de los puertos estatales, la destrucción de la marina mercante y su industria naval. Gracias, Nati, del pasado. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Hoy, de los 18 puertos que operan en el río Paraná, 14 están en manos de multinacionales extranjeras. La piedra angular de este proyecto se encuentra en el sur de la provincia de Santa Fe, donde se encuentra el polo agroexportador más grande del mundo. En 70 kilómetros de la costa del Paraná operan desde sus puertos privados empresas como Glencore, Cargill, Bunge, Dreyfus, Cofco, AGD y la morosa e incobrable Vicentín. Estas empresas no solo cuentan con exenciones impositivas que los llevan a pagar el 0,5 de ingresos brutos. Sí, Mabel, mientras vos en tu kiosco aportás el 4,5, ellos tan solo aportan 0,5. Además, el único control que tiene el Estado sobre lo que meten y sacan en sus barcos se basa en declaraciones juradas presentadas por las mismísimas empresas. Imagínense lo afilado que debe estar ese lápiz. Se estima que no menos de un tercio de la cosecha argentina es comercializada en negro. ¿Por qué estamos hablando de esto ahora? El 30 de abril se termina la concesión que tiene Hidrovía Sociedad Anónima con el gobierno, y este tiene 3 opciones: extender la concesión a la empresa belga, abrir una nueva licitación o avanzar hacia un proyecto de empresa estatal con las provincias involucradas. Esto implicaría recuperar un poco de soberanía nacional en nuestras vías navegables, elaborar un plan portuario nacional para poder desarrollar nuestra industria naval y generar empleo para los y las argentinas de calidad. ¿Se imaginan qué lindo sería? En agosto del año pasado, el presidente Alberto Fernández firmaba el Acuerdo Federal por la Hidrovía. Se anunciaba también la creación de la Administración Federal Hidrovía Sociedad del Estado con participación de las provincias involucradas. También se creó el Consejo Federal de la Hidrovía, integrado por el Ministerio de Transporte, las provincias, entidades empresarias, gremiales, representativas de usuarios y organismos académicos. Todo parecía encaminarse hacia una empresa estatal. Sin embargo, en noviembre, el gobierno emitió un decreto, el 949/20, donde deja abierta la posibilidad a que se abra una licitación a empresas privadas. En realidad, el gran problema de ese decreto no es tanto lo que decía, sino lo que no decía ese decreto, que llamaba a la conformación del Consejo Federal de la Hidrovía, pero en ningún lado aparecía la cuestión anunciada unos meses antes por el presidente Alberto Fernández sobre la creación de la Hidrovía Sociedad del Estado, y dejó en manos del Ministerio de Transporte todo lo que tiene que ver con la relicitación de la hidrovía Paraguay-Paraná, con lo cual las opciones se van reduciendo a una reprivatización de la misma. Parece avanzarse en lo que en algún momento planteó el lobby agroexportador, que tenía que ser el lugar acotado que tuviese el Estado, que fuese simplemente un órgano de control, pero lo que han sacado de la discusión y lo que terminó sacando de la discusión el decreto 949/20 fue la posibilidad de administrar por parte del Estado los recursos de la hidrovía. Esto tiene una importancia vital porque, así como no ha funcionado en nuestros últimos 25 años el control de lo que entra y lo que sale por nuestros ríos interiores, la única posibilidad que tenía el Estado realmente de tener un control férreo era a partir de la administración. Hoy eso parece alejarse cada vez más a partir del decreto 949 y del camino que parece haber elegido el gobierno a la hora de la nueva concesión que vence el 30 de abril. Todo bien, pero ¿qué onda esto acá en Santa Fe? Si te digo que tengo alto asador en mi casa nueva, seguro me vas a decir que te invite a comer un asado. Pero ¿qué pensarías si te contesto que no lo ocupo para eso?
que lo tengo lleno de macetas, porque me gustan las plantas y porque es el lugar al que voy a despejarme. Entonces seguro que pensarías que soy vegetariana o que no como asado y sería todo un poco más lógico. Pero imagínate que te digo que uno de los principales problemas que tengo en mi casa nueva es que no tengo dónde asar las carnes. No lo entenderías, ¿no? Bueno, imagínate si te digo que en mi ciudad tengo un puerto y en lugar de utilizarlo para reactivar la región o generar empleo, que es una de las necesidades de mi ciudad, lo utilizo para hacer un casino, un shopping o unas torres de lujo. ¿Lo entenderías? El modelo productivo dominante y el embudo por el cual drenan las riquezas de Sudamérica tuvo como consecuencia también la parálisis de los puertos públicos de la provincia, o bien la concesión de estos a privados. Nuestro puerto ha quedado desguazado en su infraestructura de diques y minimizada su capacidad operativa. Fue entregado a la voracidad de grupos económicos, grandes empresas y constructoras inmobiliarias. El costo social de esas decisiones han sido décadas de desocupación estructural en la ciudad. La transformación de esto a esto ha sido posible porque el rumbo de la actividad la definen los privados, priorizando sus intereses por sobre los de los santafesinos. Esto tiene que ver con otro capítulo de la saga menemista. ¿Por qué? Carlos murió, pero su herencia continúa. Hablamos de la transferencia de los puertos a las provincias y la creación de los entes portuarios mediante la Ley Provincial número 11.011. Los entes pasaron a administrar la actividad de los puertos mediante un directorio, formado por representantes de los sectores privados que desarrollan sus actividades en el puerto, y una representación de los gobiernos provinciales y municipales, que, aunque lo presiden, son minoría absoluta en las decisiones. En una ciudad donde el principal problema es la falta de empleo de calidad que dinamice las otras ramas de la economía, ¿es una locura pensar que el puerto podría ser una clave? ¿Que su desarrollo podría generar el empleo que necesitan los más de 15.000 pibes y pibas que no estudian ni trabajan? ¿Que su ubicación estratégica puede convertir a la ciudad en un centro logístico de la región? ¿Estoy flasheando? Si esto fue así, ¿por qué antes sí y ahora no? ¿No es este el momento de discutir estos temas? La historia de nuestro país está ligada a la Cuenca del Plata. Los principales pueblos originarios de la región desarrollaron su cultura en torno al río. Luego, los conquistadores españoles lo utilizaron como ruta para fundar, primero Asunción en Paraguay y luego bajar por su vertiente para fundar todas las ciudades a su paso. Desde allí, bajó Juan de Garay para fundar Santa Fe y Buenos Aires. Luego, durante la época de las luchas de independencia, fue protagonista de las principales batallas, como la de San Lorenzo, y más tarde la Vuelta de Obligado y Punta Quebracho. El río hace nuestra soberanía como nación. Desde mediados del siglo XIX y la explosión del comercio exterior, ha sido clave como ruta de conexión con el resto del mundo. Es fuente de alimentos y de una enorme biodiversidad que debemos proteger. Por lo tanto, el río Paraná es clave para el desarrollo económico de nuestro país, para el comercio, para el turismo y para el ejercicio de la soberanía nacional. Que su gestión esté bajo el control de intereses concentrados, tanto locales como extranjeros, es una foto del nivel de entrega de nuestro país. Estamos en un momento histórico para poder dar vuelta a la página de las privatizaciones del menemismo y poder recuperar un poco de lo perdido.